Bueno, entonces, ahí está grabando, ¿no? Parece que sí. Bien, gracias. Entonces, el tema es regresión lineal, como les decía, y dejé un repaso que escribió Guillermo de álgebra lineal, que es súper recomendable que lo lean, sobre todo la parte de operaciones con matrices, multiplicación de matrices, que también tiene ahí mismo en el material, además del repaso de álgebra, la implementación con el paquete de NumPy. Entonces también les va a servir cuando tengan que hacer las tareas, porque las operaciones con matrices agilizan mucho, por ejemplo, la parte de computación cuando implementamos los algoritmos, entonces es algo con lo cual se van a tener que familiarizar. Y así en la clase de hoy también vamos a usar como notación de álgebra y algunas propiedades de álgebra. Bien, entonces vamos a lo que nos atañe, que es la regresión lineal, que en general una regresión es una forma de aprendizaje supervisado, donde tenemos n atributos de salida reales y tenemos una variable de salida real. Entonces ya esto es diferente a lo que veníamos haciendo, porque veníamos aplicando algoritmos de clasificación donde la variable de salida era una variable discreta. Entonces eso ya nos va a dar otro paradigma a la hora de calcular el error, porque en este caso vas a quererte aproximar a un valor que va a poder ser un valor tipo 507, 508 o 3. Entonces no es lo mismo que clasificar que vos lo que sabés es si la instancia es de una clase o no. Y en el caso de la regresión lineal, lo que estamos suponiendo además es que vamos a aproximar a la variable de salida por una función lineal. Cuando decimos una función lineal, nos referimos a una función de la forma tita 0 más x1, que es el primer atributo, por un parámetro tita 1, más x2, que es el segundo atributo, por un parámetro tita 2, así hasta el parámetro xn, que va a ir multiplicado por un parámetro tita n. Y eso lo resumimos acá con este símbolo de sumatoria. Cuando nos referimos acá a x, nos referimos al vector que está formado por cada uno de los atributos. En el caso, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, que tenemos una recta, lo que estamos tratando de aproximar, en ese caso tenemos un único atributo de entrada, que es el PBI por cápita, y lo que estamos tratando de aproximar es la expectativa de vida al nacer. Entonces, en ese caso, la función lineal queda representada por una recta, y lo que estamos buscando es, bueno, o lo que vamos a tratar de hacer es dar nociones de qué es una buena recta, dado un conjunto de puntos. Pero como ven, el problema acá lo planteamos con n atributos, entonces como que vamos a tratar este problema de manera general. Si bien cuando tenemos un atributo vamos a aproximar por una recta, por ejemplo cuando tengamos dos atributos vamos a aproximar por un plano, y cuando tengamos más atributos, o sea con n mayor que 2, ahí ya vamos a aproximar con un hiperplano y no va a haber una interpretación geométrica como una recta o un plano. Lo bueno acá que también el álgebra nos da una herramienta de generalización a las n dimensiones, entonces no nos tenemos que preocupar de la cantidad de atributos, porque lo vamos a poder generalizar. Bien. Entonces, a los elementos del vector tita, que eran, o sea, lo que me refiero con el vector tita era el tita 1, el tita 2, el tita n, los parámetros por los cuales iban multiplicados mis atributos, se los conoce como parámetros o también como pesos, y al término tita 0 se le llama sesgo.
muchas veces vamos a usar tipo esta notación vectorial, donde a la suma de vectores, acá la suma de los atributos multiplicados por los parámetros, fíjense que esto es, a ver si puedo escribir para desarrollarlo. Bien. Esto acá es x1 por tita 1 más xn por tita n. En el medio tengo que hacer x2 por tita 2, x3 por tita 3, y así, dependiendo de cuál sea mi n, paro en n. Entonces, eso lo definimos como el producto interno del vector x con el vector tita, donde el vector x, sus coordenadas, el vector xt, perdón, sus coordenadas son x1, x2, xn, y el vector tita sería el vector de parámetros tita 1 hasta tita n. Entonces, vamos a definir el producto interno de los vectores como multiplicarlos coordenada a coordenada, es decir, el primero x1 con tita 1, el segundo con tita 2, y a todo esto le llamamos, le ponemos esta notación xt tita, que es lo que ven acá. Tengo que... ¿Cómo borro esto? Entonces lo que ven acá, xt tita, lo que está representando es x1 por tita 1, x2 por tita 2, y así hasta xn por tita n. Y también en esta notación es común de ver, donde lo que se hace es al vector x, que acá en esta notación empezaba con x1, se le agrega un 1 al principio, y al vector tita le agregamos un tita 0, entonces te queda, como es coordenada a coordenada, tenés como decir la coordenada 0, donde te queda 1 por tita 0, y después x1 por tita 1 más x2 por tita 2, y así, o sea, pero siempre vas a escribir una función lineal. Nosotros vamos a usar esta notación. Es importante ver que acá lo que vamos a variar en el problema es tita, porque lo que nosotros estamos tratando de encontrar es, dado los puntos, dado las instancias que yo tengo, ver cuál es, en el caso de la recta, por ejemplo, cuál es la mejor recta, y eso va a depender de los parámetros tita. Si estoy en un hiperplano, es cuál es el mejor hiperplano, y eso va a depender de los parámetros tita. Entonces, lo que yo quiero encontrar son los parámetros tita y no x, porque las instancias ya están fijadas una vez que empecé el entrenamiento. Entonces, como les contaba, el problema del aprendizaje para la regresión lineal consiste en aprender los parámetros a partir de los datos de entrenamiento que tienen m elementos, y donde cada una de las instancias va a ser un par, xy, donde el xy va a ser un vector con n coordenadas, y su y, que es un número real. Estas van a ser las entradas de entrenamiento. ¿Y qué es lo que nos va a faltar? Porque yo voy a tener en principio infinitos hiperplanos, o sea, lo que necesito es de alguna forma poder medir qué tan parecido es lo que yo estoy prediciendo con el valor verdadero que presentan, el valor verdadero de I en las instancias de entrenamiento. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, perdón, esto, ¿dónde iba? Ahí va. Pero tenía acá una antes que explicaba un poco acá, con este ejemplo.
Bien, o sea, por ejemplo, para explicar un poco lo de las instancias y antes de pasar a la función de costo, a la definición en sí de la función de costo, tenemos este dataset, que es el dataset Avalon, que es, tiene algunos atributos sobre las medidas de la caparazón de un molusco, y como salida predice el número de anillos, que probablemente tenga algo que ver con la edad del molusco o algo así. Entonces, el atributo largo corresponde a X1, el diámetro va a corresponder a X2, y la altura a X3, y el peso a X4. Entonces, en este caso van a tener 4 atributos de entrada, que son el largo, el diámetro, la altura y el peso, y un atributo de salida, que es la cantidad de anillos. Y entonces, en este caso, igual, el ejemplo acá está escrito con la notación que no vamos a usar porque está escrito con un 1, pero lo que dice es, bueno, la instancia de x3 y 3 corresponde a este 1, que corresponde al tita del término independiente, por 0,53. Fíjense que está describiendo la instancia número 3. Entonces, fíjense que la variable x1 vale 0,53, la variable x2 vale 0,42, la variable 3 vale 0,135, la variable peso vale 0,677, y tiene 9 anillos el molusco. Entonces lo representamos de esta manera. Entonces, en este caso, yo voy a querer estimar 4 valores de teta, ¿no? O sea, voy a tener que estimar tita 0, tita 1, tita 2, tita 3, tita 4. O sea, 5 valores. Porque si ven, justamente tienen 4 variables, y siempre que haces la lineal, además, le pones el término independiente, entonces tenés una variable, un parámetro más. Bien, entonces, justamente como les decía antes del ejemplo, en el método vos lo que querés es encontrar la función lineal que mejor le ande a tus puntos. Entonces necesitas una función de costo, y en este caso la función de costo que se plantea es un promedio de distancias del modelo de la función h de tita evaluada en las instancias, menos el valor real. Esto lo haces para cada una de las instancias, es decir, si yo fijo el i acá, me estoy refiriendo a una instancia. Por ejemplo, si miramos en el z-balón y miramos la instancia 3, yo voy a ver qué es lo que me da el modelo para aquella instancia que habíamos visto acá, o sea, cuánto me da el h que yo estoy tratando de medir su costo, y acá pongo 9 porque era el valor de I sub i para esa instancia, y esto lo tengo que hacer sobre todas las instancias. Entonces, lo que estoy calculando es, esto puedo ver que es el error, porque estoy mirando la función predicción menos lo que quiero predecir, elevado al cuadrado, que capaz que alguien puede decirme por qué acá lo elevamos al cuadrado. Fíjense mismo en el dibujo, que en algunos casos, si no lo elevo al cuadrado, me queda que voy a tener tipo errores positivos y negativos, y se podrían llegar a cancelar aunque yo me esté equivocando por mucho. Entonces, como que a la hora de evaluar un error, querés que no te importe de qué lado te queda, ¿no? Porque digo, si acá me equivoqué por 1.000.000 y después me equivoqué por 1.000.000 positivo, cuando lo sume, si no lo hago al cuadrado, eso no lo voy a estar penalizando. Entonces, una de las razones por las cuales se eleva al cuadrado es justamente para que todos tengan signo positivo y no se puedan anular entre ellos. Se podrían también poner otro tipo de operaciones como valor absoluto, pero el cuadrado además va a tener buenas propiedades después. Vamos a aprovechar las propiedades de la función cuadrática también, entonces. Por eso usamos acá el cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo es medir el error en cada una de las instancias, medir el error en cada una de las instancias, elevar al cuadrado, sumar en todas las instancias, y después multiplicar por 1 dividido 2 por m. Este m es la cantidad de instancias, y este 2 es para que te quede bien la derivada.
Así que, bueno, esa es la función de costo. Creo que hay un ejemplo. Entonces, para el caso de el set de Avalon, entonces, por ejemplo, acá lo que hace es, bueno, plantea cuánto es h tita xi, que en este caso sería justamente la instancia traspuesta por el vector tita, que eso era lo que habíamos visto, la parte de la notación vectorial de esto. Tiene que sumarlo en todas las instancias, entonces lo que calcula es el error para la primera instancia, más el error para la segunda instancia al cuadrado, más el error para la tercera instancia, que acá no está escrito, para la cuarta y para la quinta. Y lo divido entre un décimo, que es 1 por 2 veces la cantidad de instancias. Fíjense, y esto es re importante, que j es una función de tita. O sea, no depende de x y de y. Como que la variable de j es tita. Entonces, y cuando nos referimos a que estamos haciendo regresión lineal, es regresión lineal en los coeficientes tita. O sea, lo que importa es la linealidad de los tita. Esto lo digo porque eventualmente podríamos llegar a hacer operaciones con mis atributos. Por ejemplo, si yo tengo x1 y x2, donde de vuelta voy al ejemplo, a ver si voy acá al ejemplo, por ejemplo, tengo el largo y el diámetro de este molusco, y capaz que quiero usar una variable que sea largo por diámetro. En ese caso, la función que yo estoy aproximando ahí no va a ser lineal, pero sí, si yo calculo la función j, va a ser lineal en los coeficientes, en los parámetros θ. ¿Se entiende? Porque los x y los y en este problema son constantes, porque ya están dados por las instancias de entrenamiento. Ya los tengo, son números. Bien. Lo que yo voy a tratar de buscar es los titas que, en este caso, minimicen la función de costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta función de costo j? La función esta de costo es una función que si uno la grafica, o sea, si nosotros pensamos esto para, por ejemplo, el problema de la recta, entonces en ese caso j es una función de dos variables, ¿no? Porque si lo pienso para el problema de la recta, yo lo que estoy tratando de hacer es aproximar. Voy a la recta porque es el que es geométrico. Bien. Entonces, yo estoy tratando de aproximar h tita de x, donde esto es tita 0. Perdonen por la letra, o sea, es horrible, pero bueno, tengo un mouse por x. En este caso es unidimensional el problema, es como el problema que vimos del PBI, que tratábamos de aproximar la esperanza de vida usando las instancias del PBI, o sea, como dependiendo del PBI. Entonces tenemos una única variable que la voy a llamar x. Entonces lo que en este caso nuestra función j va a ser una función que va a tener dos parámetros, va a ser de dos variables, porque va a depender de tita 0 y de tita 1, o sea, habría que evaluarlas en las instancias, y en ese caso j es una función que va a depender de tita 0 y de tita 1. Si la graficamos a esa función, que la podemos graficar porque es una función de dos variables, la función j va a tener forma de bowl de cocina, o sea, para los amigos de paraboloide elíptico, pero sí, tiene una forma así. También en el curso de álgebra 2 las estudian porque son formas cuadráticas, o sea, porque vieron que la función j, vuelvo ahí, la función j, donde está definida como cuadraditos. La función j vieron que es cuadrada, o sea, te va a quedar siempre de orden cuadrático, porque lo de acá es lineal en tita, entonces cuando lo eleves te va a quedar cuadrático,
Y eso, por ejemplo, en el curso de álgebra 2 lo estudian y ven que es una forma cuadrática. Si las formas cuadráticas son definidas positivas, como lo es J, es una función convexa, o sea, lo que importa de las funciones convexas es que tienen forma de bowl. Una función es convexa si de esta forma, por ejemplo, una función de R en R convexa es así, y la propiedad importante que cumplen la propiedad que las define las funciones convexas es que agarras dos puntos cualquiera de la función y trazas el segmento, y el segmento que los une queda por arriba de la función, del pedacito de función. Lo que no te puede pasar es esto. ¿Sí? También podría ser así. O sea, no corta la función, el segmento. Entonces, las que dibujé acá, las dos parábolas son convexas, y estas sí no son convexas. Y fíjense que en el caso de que la función sea convexa, se sabe que tiene un máximo o un mínimo global. Como ven, vieron en R, es medio obvio, o capaz que uno puede relacionar, por ejemplo, en funciones de R en R, la convexidad con la existencia de la derivada segunda de signo constante. Entonces, ahí es fácil probar que tenés un máximo o un mínimo global. Pero eso pasa, se generaliza a todo Rn, o sea, si la función es convexa, tiene un máximo y un mínimo global. Y en el caso de formas cuadráticas, se sabe que las formas cuadráticas definidas positivas son convexas. Entonces, resumiendo, la función j, que es lo que les importa a ustedes, tiene un mínimo global. Entonces, la función j tiene un mínimo global, y la función j además es una función que es diferenciable, porque es una función cuadrática. Es decir, que yo sé hallar los mínimos globales de las funciones diferenciables, porque necesariamente tienen que ser los ceros de sus derivadas. Y lo sé hacer. Lo que tengo que hacer es derivar a j. Cuando yo digo, capaz que acá me detengo un poco, porque cuando yo hablo de los ceros de su derivada, fíjense que la función j es una función, o sea, yo la estoy viendo, sus variables son tita, es una función j que depende de tita. Entonces, tita, ¿se acuerdan que era un vector de varias variables? O sea, no es un problema de R en R. O sea, ya si vas a tratar ya solo con un atributo de entrada, ya j es una función de dos variables. O sea, siempre j, si tenés n atributos, j te queda una función de n más 1 variables. Entonces, ahí cuando hablamos de la derivada, lo que hablamos es, j es una función que va de Rn más 1. Uy, Darío me escribió toda la pantalla. Bueno. J es una función que va de Rn más 1 en R. Entonces, cuando hablamos de la derivada, en verdad nos referimos al gradiente de la función, que es un vector donde cada coordenada es una derivada parcial de J. Una derivada parcial respecto a la primera, respecto a tita 0, tita 1, tita n y así. Entonces, esto que vamos a ver es como la parte matemática del problema. O sea, es decir, tiene resolución y vamos a calcular explícitamente la solución al problema. O sea, es decir, vamos a calcular el mínimo global de J. Ah, no les expliqué por qué tenía un mínimo, porque les dije que J era convexa, pero si sabes que J es positiva, puede tener solo un mínimo, porque si es convexa, definida positiva, tiene un mínimo global. O sea, porque si quieren lo piensan en R, que es más fácil, pero también en R2 no es tan difícil, pero si es así, tiene que tener un mínimo si es positiva, porque si tuviera un máximo,
tiende a menos infinito, por acá y por acá. Entonces, pues, o sea, para tener el signo constante, en este caso, por ejemplo, tiene que tener signo constante negativo. Bien. Bien, entonces voy a volver un poco al problema acá de cómo vamos a escribir a J para poder calcular el mínimo, o sea, para poder calcular sus derivadas. Entonces, lo que se hace acá es, vamos a definir la matriz de diseño, donde la matriz de diseño es colgar, son la matriz donde están todas las instancias, como la que teníamos acá, o sea, esta acá, donde es una matriz donde están todas las instancias, pero le tengo que agregar acá una columna de unos para que lo multiplique por el tita 0. ¿Sí? Como ven, X, acá es una matriz que está, perdón, es sí, una matriz que tiene m filas y n más 1 columnas, o sea que tengo n columnas de atributos más una columna fija que la voy a poner como primer columna de unos acá. Tendría que poner acá una columna de unos. Bien. Esa es la matriz de diseño. Entonces, se puede calcular J, o sea, esto lo pueden ver, por ejemplo, en las referencias, que J de tita también es 1 sobre 2m por X por teta, donde acá multiplican como matrices. Lo que hacen es, para multiplicar como matrices, aplican la definición, hacer la matriz X por el vector tita, menos Y, donde Y, ¿qué es? Bueno, Y va a ser un vector que va a tener todos los resultados, o sea, todos los atributos de salida de las instancias de entrenamiento. O sea, vuelvo al ejemplo acá, pero para que quede bien explícito, en este caso Y es este vector que consta de la cantidad de anillos que vemos para cada una de las instancias de entrenamiento. Bien, entonces tenemos que esta J de tita, y lo que vamos a hacer ahora es aplicar propiedades de derivación de matrices, que es lo que está acá. Esto es medio cuentudo, pero está. Qué bueno que cuando o sea, esto de vuelta lo pueden ver en la referencia, no me voy a meter al detalle de esto, porque está. El gradiente de la función J, ¿verdad? Cuando digo el gradiente de la función J es hacer la matriz X traspuesta, multiplicarla por la matriz X y a eso multiplicarla por el vector tita menos X traspuesta por Y. Entonces, fíjense que esto es el gradiente, o sea, lo que nosotros queríamos hacer es hallar los ceros del gradiente, hallar los ceros de donde todas estas funciones, esto es un vector, o sea, donde todas estas funciones se hacen cero, y lo que vamos a hacerlo es de manera vectorial, o sea, lo vamos a trabajar en matrices para todas las derivadas juntas, vamos a igualar al gradiente a cero, y en matrices suma y resta se pasan, es como números, ya la multiplicación tiene otra definición y es diferente. Entonces acá pasan para el otro lado, o pasan sumando xt por y ven que llegan a la fórmula que tienen acá en el segundo renglón. Lo que yo hice acá es igualar el gradiente a cero, porque en las funciones buscamos los mínimos igualando a cero los gradientes, o las derivadas. Entonces tengo esta ecuación, y recuerden que lo que yo quería es encontrar el tita que hace que la j sea un mínimo, porque ese tita va a ser correspondiente a la función lineal que tiene menos error en mi conjunto de entrenamiento. Entonces, para despejar tita acá, y era acá lo que les decía, que para dividir entre matrices no es como dividir entre números, porque acá si vos tenés, lo pasas dividiendo, pero en matrices tenés que multiplicar por el inverso, que es igual una división, pero nadie
la división de números dice que multiplica por el inverso, entonces multiplicamos por el inverso de la matriz xt por x, y nos queda que θ es el inverso de esa matriz por xt por y. Entonces, tenés una solución. Entonces, si tenés una solución, acá ya terminaría el problema. O sea, si yo tengo, o sea, como que un matemático agarra y se va acá, la termina acá. O sea, yo cuando estudiaba matemática pura hubiese dicho, bueno, ya está, porque el problema tiene solución, ya la calculé. Pero ¿cuál es el problema de esto? O sea, a nivel entrenamiento o a nivel... Si tengo que hacer que una computadora haga esto. O sea, Si las matrices son muy grandes es costoso, ¿no? y sí, porque vos fíjate que tenés de orden 3, ¿no? O sea, porque tenés x por x por x. Si querés. Entonces, esto es muy costoso y no siempre lo podés hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es métodos iterativos que nos permiten llegar al mínimo. O sea, en verdad vamos a ver un método que va a ser un método súper importante y que lo vamos a seguir usando, que nos permite llegar al mínimo global de la función j sin tenerlo que calcular explícitamente. Que esto ya está, acá no hay ningún tipo de convergencia, es un igual. O sea, si vos encontrás este θ es el que te minimiza j. El tema de si vos tenés muchas instancias de entrenamiento, o sea, si vos tenés 5, como en el caso que podríamos decir modelo de juguete, lo calculás, ¿no? Porque digo, igual, invertir matrices 6 por 6, yo te la regalo. Pero o sea, una computadora lo hace, yo te la regalo. Bien. No sé si hay preguntas hasta acá. Bien. Entonces, para solucionar este tema computacional, vamos a introducir este algoritmo que se llama descenso por gradiente, que lo que hace es un enfoque diferente. O sea, va a ser un algoritmo de búsqueda iterativo, que va a empezar con un valor de θ que le demos y vamos a ir cambiando, o sea, vamos a ir actualizando el valor de θ para que j sea cada vez menor, para que j vaya creciendo. Y la idea es que vamos a hacer eso iterativamente hasta que j converja, o en general hasta que j sea menor a un cierto valor que nosotros fijemos. Este método va a asegurar la convergencia si j es convexa. O sea, en el caso acá, o sea, el algoritmo de descenso por gradiente es algo que es más grande que regresión lineal, o sea, se usa en pila de otros algoritmos. Entonces, la idea acá es que si j es convexa, este algoritmo va a converger. En el caso acá de la regresión lineal, como mencioné, la j es convexa, entonces este algoritmo tiene asegurada la convergencia. Y acá tengo la regla de actualización, o sea, lo que hago es al θ que tenía le resto alfa menos la derivada respecto a θj de la función j. O sea, lo que yo hago es justamente, para los que se acuerdan un poco de cálculo en varias variables, la dirección del gradiente en una función de Rn en R, una función diferenciable, la dirección del gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Entonces, vos lo que haces es, una cosa importante acá para decir es que esto se hace simultáneamente en todos los θj. Entonces vos lo que estás haciendo es siempre restando alfa en la dirección opuesta a la dirección de máximo crecimiento. Entonces, acá hay un dibujo muy lindo, que es que, bueno, imagínense que empezás acá, entonces te vas moviendo menos la derivada
¿sí? Me voy moviendo, menos la derivada, hasta llegar al mínimo, al mínimo global. Acá tienen como un ejemplo en R3, pero acá si ven esta función j, porque esta es la función j, ¿no? Esta función j no tiene un mínimo local, o sea, no tiene un mínimo global, tiene mínimos locales. Entonces, lo que te pasa con esto es que esto te sirve si la función es convexa. Es decir, si vos podés asegurar que la función tiene un único mínimo, esta función, o sea, este algoritmo de gradiente, de descenso por gradientes, te asegura que llegues al mínimo global. El tema es que si tu función tiene mínimos locales, o sea, si tu función es de esta forma, depende de dónde empieces, pues yo qué sé, supongo, la peor función del mundo, dice. A ver, ¿qué más? Este es el mínimo global de esta función, pero acá tiene un mínimo local, entonces si yo empiezo acá y aplico este algoritmo acá, ay, ¿qué hizo? Lo que voy a ir haciendo es justamente lo que está ahí en el dibujo, voy a ir bajando y voy a llegar acá, pero que este es el mínimo local, entonces no es el mínimo global, entonces, pero eso depende de la función j y no del algoritmo, o sea, si le pones una función j que no sea convexa, no puedes asegurar la convergencia del descenso por gradiente. Bien, entonces, en el caso de mínimos, de la función j de mínimos cuadrados, lo que vamos a hacer ahora es calcular la función, o sea, calcular explícitamente lo que tenés que, o sea, cuál es la regla de actualización, o sea, vamos a computar la regla de actualización y para eso, ¿no? O sea, lo que nos dice el descenso por gradiente es que tenemos que calcular la derivada de j con respecto a θj. Entonces, vamos para ahí. La derivada de j respecto a θj, bien, me queda la derivada de todo esto, entonces voy diciendo que aplico en cada paso, si quieren me preguntan por la cuenta, si no. Lo primero es que este 1 sobre 2m sale para afuera porque derivada de constante, o sea, derivada de una función por una constante, la constante sale para afuera de la derivada. Además, acá tengo una suma, y la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces pasa la derivada para acá adentro. Entonces, este problema me quedó derivar cada una de estas funciones que son hθ por evaluado en xi menos i sub i al cuadrado. Y la función ahí tengo que aplicar la regla de la cadena, que la regla de la cadena en este caso me dice que es siempre la derivada de la función evaluada, o sea, la derivada acá de la función que es elevar al cuadrado, así que es la derivada de elevar al cuadrado es 2 veces por la función, me queda 2 veces por esto, por la derivada de lo de adentro, si quieren, que es el error. Entonces tengo que calcular la derivada de esto acá. Bien, entonces para calcular la derivada de hθ evaluado en la instancia iésima menos el valor de salida de la instancia iésima, lo que hago es escribir explícitamente esto, que simplemente, acuérdense que hθ era una función lineal, entonces supongamos que la instancia i es hθ de xi, es simplemente θ0 más θ1 por x1 de la instancia i más
tita 2 por la instancia, por la coordenada 2 de la instancia I, así hasta tita n. Que es simplemente esta suma que aparece acá, ¿no? O sea, lo que hago es escribir explícitamente que la función h es una función lineal. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estoy derivando respecto a tita j, entonces todo lo que no sea tita j es constante, o sea que se va. Entonces, el único término que me sobrevive es xj por tita j, de esta suma, ¿no? Porque esta suma acá, esta sumatoria que aparece acá, es la suma de tita p por xp. Entonces, tengo que ver entre 0 y n, el único que va a tener algo cuya variable sea tita j es el que es xj tita j. ¿Y cuánto es la derivada de esto respecto a j? A tita j. XJ. Es xj, sí. Entonces está, o sea, por eso sale este xj acá, que justamente es todo este chorizo, perdón, de los chorizos, es la coordenada j de la instancia iésima. Entonces, fíjense que la derivada respecto a tita j de la función de costo me queda la suma, o sea, el promedio del error, ¿sí? Porque lo primero acá tengo el error, o sea, cuánto me equivoqué con signo, ¿sí? Por el valor de la instancia, o sea, por el valor de la instancia en esa coordenada, ¿no? Y todo eso sumado en todas las instancias. Entonces, fíjense que voy a estar haciendo, o sea, voy a estar dando un paso más grande, o voy a estar haciendo, acuérdense que yo a esto se lo voy a restar, ¿no? O sea, cuando haga la actualización, le voy a restar a tita alfa por este numerito, entonces voy a estar penalizando errores grandes, o sea, si hay, en ese caso ¿cómo se dice? Voy a crecer más en atributos grandes y en donde me equivoco más. Bien. Bien, entonces ahí está escrita un poco más en limpio la regla de actualización. O sea, lo que escribí ahí, acuérdense que la regla de actualización era actualizas tita como el valor de tita menos alfa por la derivada de j respecto a tita. Y me quedó esto acá. Entonces, esto es lo que voy a tener que poner cuando quiera hacer la regla de actualización. Esta regla la vamos a aplicar repetitivamente. Fíjense que esta regla, algo que me gustaría aclarar es que esta regla la tengo que evaluar sobre todas las instancias, cada vez que actualiza. Porque esta suma acá es en las instancias. Entonces, ¿y hasta cuándo la voy a repetir? Bueno, esto se puede repetir, por ejemplo, hasta que J me quede por abajo de un cierto valor de épsilon. O, por ejemplo, la voy a repetir tanta cantidad de veces. Pero siempre voy a tener que evaluar en todas las instancias, que de vuelta, si tengo muchas instancias, me puede complicar un poco la vida a nivel de cómputo, de costo de cómputo. Bien, hay una implementación acá, sencilla, donde vos le das X, donde X es como dijimos la matriz de diseño, le das un Y,
le das tus titas, le das el número de iteraciones y el alfa. Y acá fíjense que la predicción la hace rápido con esta función de NumPy, que es .dot, que es hacer el producto interno. Le pasas x y teta y ya te calcula la función el valor de predicción, y calculas el error haciéndole la predicción menos el valor de salida de las instancias. ¿Sí? Fíjense que acá ya lo calcula todo de una porque ya está haciendo todo vectorial, ¿no? Calculás la función de costo y la regla de actualización de tita que la tienen acá abajo. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Es como bien importante el algoritmo, así que si les quedó dudas, insisto en que las pregunten. O sea, lo vamos a usar ahora, o sea, en esta clase, y lo vamos a usar en la que viene de regresión logística, después también para las redes. Bien. Entonces, bien, entonces esto va un poco a decir, bueno, ¿qué pasa si tenés muchos datos? ¿Alguna forma de como mejorar el algoritmo, sobre todo en el tema de que tenga menos costo computacional? O sea, entonces una forma, por ejemplo, sería ir actualizando tita en cada una de las instancias de entrenamiento. O sea, en vez de actualizar tita calculando el promedio, o sea, calculando acá esto en todas las instancias, lo calculo solamente en una, actualizo tita, lo calculo en la otra, actualizo tita. Esto se llama algoritmo algoritmo de descenso por gradiente incremental o estocástico. Si tiene muchas instancias, se puede utilizar. Lo que tiene es que esto es muy sensible a la varianza de los datos. No tenés garantizada la convergencia, porque en este caso la función j que vos estás tomando no es convexa. Entonces, eso es un problema. También lo que se puede hacer, como que un camino en el medio, que sí, bueno, porque si no te dejo sin lugar para moverte, ¿no? O sea, porque te digo, bueno, el otro capaz que no lo podés hacer porque computacionalmente no podés, y esto no te converge. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Es como que hacer un descenso por gradiente mini batch, donde vos vas actualizando la regla por su conjunto de instancias. Es decir, por ejemplo, le das 512 instancias, procesalas, actualiza, le doy las siguientes 512 y así. Esto, desde el punto de vista computacional, tiene una ventaja computacional respecto al algoritmo de descenso por gradiente, y al tomar más instancias te aseguras que un poco la convergencia. Igual de cualquier manera, en este caso tampoco tenés asegurada la convergencia. Bien. Entonces, otro problema que puedes tener es que capaz que tus datos no tienen una dependencia lineal de los atributos. Por ejemplo, capaz que tus datos, vuelvo a pensar en una función simple con un solo atributo de entrada, que tus datos tienen una distribución parabólica. Entonces, la pregunta es, ¿este método me puede ayudar a resolver este problema? ¿Necesito introducir otro método si quiero aproximar una función por un polinomio? ¿Qué les parece?
era un poco eso que les decía de que yo, las instancias, o sea, X es algo fijo, pero si yo tengo X1 y X2, también puedo tener X1 por X2 y también X2 al cuadrado, es decir que recuerden que el tema de la regresión lineal era lineal en los parámetros θ. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, tengo 3 atributos, este es un problema con 3 atributos, X1, X2 y X3 son mis atributos, y en este caso, la hipótesis de mi regresión polinomial podría ser que mi función de salida es de la forma θ0 más x1 por θ1 más x2 por θ2 más x1 por x2 por θ3 más x1 por θ4. Fíjense que acá no tengo ningún problema en hacer x1 por x2 y x1 al cuadrado, simplemente calcularlo. Y bueno, esto cuando lo hagas vas a poder aplicar lo mismo que la regresión lineal, o sea, es una regresión lineal en los coeficientes θ, porque cuando calcules la función de costo y todo te va a quedar igual a la regresión lineal. Entonces sí, si bien parece un poco loco que la regresión polinomial sea una regresión lineal, sí, es así. Bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, yo acá con los polinomios tengo que tener cuidado, porque, bueno, si yo tengo 4 puntos y los trato de aproximar por un polinomio de grado 4, o sea, voy a encontrar un polinomio que pasa por esos 4 puntos. Lo que no quiere decir que estoy haciendo una buena aproximación de una función. O sea, tengo que cuidarme de qué cosa. Sobreajuste. Y sí, ahí tenés que tener cuidado con el sobreajuste, o sea, entonces, como que vamos a introducir una herramienta que viene un poco después, que va a ser la regularización, que nos va a permitir una función de costo que va a seguir siendo convexa, pero que va a penalizar, o que de alguna manera vamos a poder penalizar el sobreajuste. Entonces, bien, entonces ahora vienen algunas diapos de como que algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer descenso por gradientes en la práctica. Lo primero es que, si bien siempre tenés asegurada la convergencia, tenés que tener cuidado con el alfa que tomás. Voy a ir a un dibujo que tenía más adelante, al principio, que era este, que es ¿qué es lo que pasa? Si yo tomo un alfa muy chico, ¿qué va a pasar? O sea, imagínense acá que en vez de dar este paso, doy un paso más chiquito. Entonces, ¿qué va a pasar si el alfa es muy chiquito? Demorás más, pero de seguro no vas a oscilar, ¿no? En algún momento vas a llegar. Además, puede demorar mucho, capaz que demasiado, porque son pasos muy chicos, y o sea, pero está bien lo que decís vos, que si el alfa es chico no vas a oscilar, pero puede ser que demore mucho la convergencia y que no tengas. Y si el alfa es muy grande, que es lo que dijiste recién, podés oscilar, ¿no? Porque si el alfa es muy grande, si yo le tiro un alfa así, que sea un vector gigante, voy a ir a parar acá, ¿sí? Y voy a terminar oscilando de un lado a otro. Entonces, ¿cómo puedo evitar este problema con los alfas? O sea, ¿cómo puedo evitar que no esté oscilando o que no esté oscilando? En ese caso, lo que se puede hacer es simplemente graficar la función costo y verificar que yo esté decreciendo. Efectivamente, porque si estoy oscilando no voy a estar decreciendo. Bien. Muchas veces también lo que se puede hacer es empezar con un J más grande al principio, y a medida
que a medida de las iteraciones ir bajando un poco el valor de alfa. Pero en este caso eso es ya algo numérico que lo tenés que ir viendo cuando aplicás el algoritmo. Bien, otra cosa que es importante, como ya vieron en otros algoritmos, es la normalización de los datos. Y en este caso es que también, o sea, si los datos no son normales, la convergencia se te puede enlentecer un poco. Creo que está bueno compartir esta imagen. La idea acá es que, o sea, las cosas no son así, pero esto es como un dibujo para tratar de entender el concepto, es decir, bueno, si los datos están normalizados, los datos van a ser más uniformes, en el sentido de que, bueno, podrías ver estas curvas de nivel de la función de costo así más redondeadas, entonces cuando vos aplicás el algoritmo, vas de una manera capaz que más rápida hacia el mínimo global. ¿Se entiende esto acá de las curvas de nivel? Que es como que mirás la gráfica desde arriba y los círculos representan los puntos que están a la misma altura. Si en cambio vos tenés datos que tienen valores muy diferentes, la representación de esos datos va a ser más elíptica, entonces como que vas a tener que hacer caminos más grandes y va a ser más difícil llegar al mínimo global, o sea, vas a converger más lentamente. Entonces, como te cuesta cero, en general se recomienda normalizar los datos. Y bien, ahora venía esto de la regularización, que va por el lado, como les dije, de evitar el sobreajuste, sobre todo de penalizar de alguna forma que la función que la función de salida sea muy compleja. Entonces, o sea, lo que se hace es se establece otra J, otra función de costo, donde a la función de costo que teníamos, que le agregamos un lambda multiplicado por la suma de los parámetros al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Fíjense que lo que estoy penalizando acá es que si el θ es grande, o sea, si algún parámetro es grande, yo lo voy a ver en el error, ¿no? Porque lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, lo que penalizo son los valores grandes de los parámetros. ¿Y por qué penalizo valores grandes de los parámetros? Porque de alguna forma lo que yo quiero son funciones que sean estables con perturbaciones, diría yo. O sea, como que vos la función, si te moves un poquito, si vos los coeficientes los modificás un poquito, o sea, por ejemplo, θ te habría dado 1, θ0 te había dado 1 y ahora tomás 1.01, o sea, me muevo un poquito en todos los θs, o sea, como muevo el gráfico un poquito, no se modifican mucho los valores. Entonces, quiero justamente, si los coeficientes son grandes, eso no te va a pasar. También acá hay un hiperparámetro, o sea, como había un hiperparámetro alfa a la hora de hacer estos algoritmos, van a tener que definir parámetros ustedes, o sea, alfa es 1, y si hacen regularización también tienen que definir el parámetro lambda. Fíjense que si lambda es 0, corren el riesgo de sobreajustes acá. Porque si lambda es 0, lo que estoy tomando es la J para la regresión lineal, que en el caso de los polinomios se puede llegar a exponer a un sobreajuste. Y si tomo lambda muy grande, le estoy dando, o sea, estoy priorizando las hipótesis más simples, porque bueno, este término ya me va a quedar grande, entonces voy a necesitar valores de θ bien chicos y probablemente que en algunos me dé 0. Bien, entonces con eso tienen que jugar.
cómo ajustan esos hiperparámetros, bueno, va un poco con las técnicas de validación que vimos en el curso. ¿No les recuerda nada esto? Bueno, ¿por qué? Bueno, fíjense que en este caso lo que estoy haciendo acá es aplicar el gradiente, el descenso por gradiente a la J ahora de regularización, porque como les mencioné, el método del descenso por gradiente lo puedo aplicar para cualquier J función de costo. O sea, lo que tengo que hacer es aplicar el algoritmo. Si J tiene un mínimo global único, entonces el algoritmo te garantiza la convergencia. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es calcular la derivada de la función j, que si ven, tengo que hacer la derivada de esta función, pero es una derivada de una suma. La derivada de esta ya la calculé cuando calculé la regla de actualización del... La Wii. Bueno, desde Nintendo, así que claramente. Ahora, primera para cómo. Mira, tenés que hacer un juego. Tenés que. Entonces, el algoritmo, para aplicar el algoritmo acá tenemos que derivar la función j. Para derivar la función j, este pedacito acá de j, el primer sumando, ya lo derivamos, y la segunda parte, la derivada es relativamente fácil porque tengo que derivar respecto, pongamos, de la variable, ¿cómo lo escribimos acá? De la variable, vamos a poner i porque si no va a ser difícil para fijar ideas. Voy a hacer la derivada de este sumando respecto a tita i. Fíjense que acá lo que tengo es tita 1 al cuadrado más tita 2 al cuadrado más tita i al cuadrado más tita n. El único de los sumandos de esta suma que va a sobrevivir va a ser el de la coordenada i, que es el que estoy derivando, y me va a quedar dos veces tita i, 2 por tita i. O sea, es la derivada de una función al cuadrado. Y entonces, la regla de actualización me queda así. Fíjense que se fue el 2 y me queda lambda dividido m por tita j. Que era esto acá era la derivada que ya habían visto de j, cuando era una función lineal, y este es el sumando que le agregamos en el caso de la regularización, que es la derivada de este sumando acá que mencioné recién. Entonces, en el caso de la regularización, aplican esta regla de actualización, está de vuelta simultáneamente para todos los j. Otra cosa es que es importante que 1 menos lambda sobre m tiene que ser menor que 1. O sea, ok. Bien, menor que 1 y positivo. Menor que 1, perdón. Bien, entonces, para terminar, lo que vamos a ver es cómo evaluamos el algoritmo. O sea, como veníamos haciendo hasta ahora, ustedes tienen los datos, y esos datos los van a partir en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, y ese procedimiento va a ser igual para los algoritmos de regresión, pero las medidas no van a ser la misma, porque lo que tenemos que ver justamente es cómo es un valor continuo. Entonces es imposible que le dé justito, ¿no? O sea, no. Entonces va a haber dos medidas de error. Una es el error absoluto medio y otra el error cuadrático medio. El error absoluto medio, fíjense que en las instancias de testeo, lo que vas a calcular es el promedio de
la diferencia entre la función, entre la predicción y el atributo de salida en valor absoluto. Y vas a sumarlo en todas las instancias de test y multiplicarlo por 1 sobre m. Así que es la media de los errores en valor absoluto. Y el error cuadrático medio, que era con la medida que estaban evaluando también en el conjunto de entrenamiento para hacer la regla de actualización. Este es el error que vimos, o sea, la diferencia al cuadrado en todas las instancias. Una diferencia que tienen entre ellos son las unidades, ¿no? Porque el error absoluto medio tiene unidades de los atributos y este al cuadrado, entonces como que este a veces te da como una mejor idea de por cuánto le erraste, porque el error tienes que mirarlo con los datos que estás prediciendo. A veces también se toma el error RMS, Root Mean Square Error, que es la raíz cuadrada del error medio. Y bueno, en el caso, o sea, como en el caso de clasificación, eso ya se los dije, tienen que medir, tienen que evaluar en un conjunto de instancias separadas. Bueno, y acá algunas referencias. Bueno, no sé si tienen dudas, si me quieren preguntar algo. Bueno, si no es así, nos vemos el miércoles, que vamos a hacer regresión logística y hasta el miércoles. Disculpa, Muchas yo gracias. tengo una pregunta cortita. Dale, claro. En el descenso estocástico que dijiste hoy, ¿no? Sí, Cada vez que vas a dar un paso, en vez de tomar todas las instancias, tomás una sola, ¿no? sí. En el caso del Ah. estocástico, sí, tenés dos opciones. Ahí tenés el estocástico o hacerlo tipo por mini batch, que es agrupar tus instancias en conjuntos e ir haciendo actualizaciones sobre cada uno de los conjuntos. Ah, bien, bien. Estaba bien, no me había terminado de quedar claro que era así. Ahí va. O sea, tenés uno Agarrás que es como aleatorio, dijiste vos, o sea, están los dos, o sea, está el incremental estocástico y después está como un camino en el medio entre en evaluar en todas las instancias y evaluar de a una, que es, bueno, dividir tus instancias en subconjuntos y vas evaluando en subconjuntos de instancias. Ok, bien, bien. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, chao, que anden Gracias. bien. Chao, chao. Chao, hasta el Gracias. miércoles. Nos vemos. Hola, Hola. yo quería hablar un segundito con Diego, no sé, había Acá quedado. estoy. Ahí va.